Hola, bienvenidos a un nuevo tema. Hoy continuaremos hablando del Renacimiento. Si en el anterior vídeo de literatura habíamos hablado de la lírica, hoy nos corresponde hablar de la prosa y del teatro. Antes de comenzar el vídeo, no olvidéis suscribiros, darle a like, activar la campanilla para las notificaciones y dejarme en un comentario lo que os ha parecido o si ha quedado alguna duda. Comencemos hablando de la prosa no narrativa, también conocida como los diálogos. La prosa no narrativa no está ausente de elementos narrativos, pero en ella predomina el interés didáctico o doctrinal, una vez más queriendo educar a la población e infundir ciertos valores. La forma que suele adoptar esta prosa es la forma dialogada. Dos o más interlocutores tratan un tema según diferentes puntos de vista. Son deudores de los diálogos clásicos que ya veremos entre Platón y Sócrates, y sobre todo de los diálogos de Erasmo. Los temas son diversos, ya que en ellos se vierten ideas filosóficas, religiosas, doctrinales o sociales. Se pueden incluir además elementos narrativos, dramáticos, digresiones, y permiten libertad y aportan un tono cercano al lector, además de didactismo y versalidad en la exposición de ideas. Podemos encontrar distintos ejemplos de estas obras en España. Fray Luis de León, por ejemplo, escribió de los nombres de Cristo, que fue criticado porque se trata de un texto que hace referencia a la teología en español, que se hizo para llegar a más gente, pero entonces todos los textos oficiales tenían que estar en latín. Santa Teresa de Jesús también fue muy importante y escribió el libro de su vida Camino de Perfección y Moradas. Juan de Valdés escribe el importante Diálogo de la lengua, que se resume el ideal de dignificar las lenguas vernáculas, o sea, cualquier lengua que no fuera el latín. Y Alfonso de Valdés, que escribió el Diálogo de Mercurio y Carón. Durante el siglo XVI se siguen escribiendo y se continúan publicando algunas obras medievales, entre las que encontramos la bizantina, la pastoril, la morisca, la de caballerías o la sentimental. Por otro lado, otras novelitas en las que, sin embargo, la óptica ofrecida es la de degradación y de desmitificación, como puede ser la novela picaresca. En esto podemos encontrar el Lazarillo de Tormes, que iniciará un nuevo género y revolucionará lo que hasta ese momento se había considerado de interés literario. No vamos a entrar en demasiado detalle sobre estos distintos géneros, pero sí que mencionaremos alguna característica y alguna obra. De la novela bizantina podemos decir que son libros de viajes inspirados por los clásicos griegos, como la Ilíada de Homero. Personajes bellos que tienen una misión que cumplir y que generalmente acaba bien. El peregrino de su patria de Lope de Vega y los trabajos de Persiles y Sigismunda de Cervantes son las más importantes. De la novela pastoril podemos decir que son de pastores y su historia de amor. La historia se corta con otras historias que cuentan los pastores con los que se cruzan. Intercalan cartas, canciones y poemas. Los más famosos son la Galatea de Cervantes y la Arcadia de Lope de Vega. La novela morisca es una historia amorosa entre dos jóvenes con final feliz en los que se idealiza a los personajes. El moro suele destacar por sus bellas vestiduras. Las novelas de caballerías ya las hemos mencionado en temas anteriores. Podemos decir que la más importante es Amadís de Gaula, de García Rodríguez de Montalvo. Y hace su aparición después de la Celestina la novela celestinesca, entre los que hombres y mujeres se aman con ayuda de terceros. Tenemos aquí La Lozana Andaluza de Francisco Delicado. Hablemos ahora de la parte más importante del tema, la novela picaresca. Empecemos enunciando las características de este género. El autobiografismo fue muy importante, ya que el pícaro narra su azarosa vida desde un punto de vista propio, guardando el decoro. Otra característica importante es que aparece la figura del pícaro, individuo de pocos años que debe utilizar el ingenio y la astucia. Su soledad ante el mundo le obliga a aguzar el ingenio ante un mundo que ha de sobrevivir a pesar de sus circunstancias desgraciadas. Sus inquietudes rozan lo inmediato, comer, beber y ganar dinero. Ni el amor, ni el honor, ni la fama propia de las novelas de caballerías tienen importancia para este pícaro. Cabe destacar también la estructura de servicio. El pícaro es mozo de muchos amos. Por medio de esta técnica se suele presentar un panorama de diferentes individuos o tipos, para criticarlos, como sucede con el ciego, los diversos clérigos o el hidalgo. El pícaro, además, se desplaza por diferentes lugares y sufre aventuras que lo forman o deforman como ser humano. Esto hace que el relato tome la forma de explicación de un caso contado de forma autobiográfica. La narración de las aventuras del pícaro tiene un sentido, ya que es la explicación de un hecho.
Y por último, cabe mencionar que la picaresca no se reconoce como género hasta 1599 y 1604, años en los que se publican la primera y la segunda parte de Guzmán de Alfarache, obra en la que su autor, Mateo Alemán, de manera consciente toma rasgos del Lazarillo. En el Guzmán, que gozó de gran éxito, se acentúan los rasgos moralizantes. Hablemos ahora de la obra más importante de la novela picaresca, El Lazarillo de Tormes, que se publica de manera anónima en 1554, en medio del éxito de los libros de caballerías. Con esta obra comienza una nueva visión del héroe y un avance considerable en la gestación del nuevo género que es la novela. Hay mucha polémica con quién escribió esta obra, pero todavía se mantiene el anónimo, a pesar de que haya muchas tesis que corroboren que hayan podido ser distintos escritores. La obra comienza con un prólogo en el cual Lázaro, ya adulto y pregonero en Toledo, escribe a un vuestra merced, diciéndole que para explicarle su caso le va a contar su vida desde el principio. Y así, Lázaro narra en 7 tratados sucesivos quiénes fueron sus padres, dónde nació y qué vicisitudes pasó con cada uno de los amos. Este desfile permite presentar tipos representativos de la sociedad de la época y además realizar una sátira anticlerical contra la Iglesia. En el último tratado, en la cumbre de toda buena fortuna, Lázaro contrae vergonzoso matrimonio con una criada del arcipreste de San Salvador. El Lazarillo rompe los moldes ya que se introduce en España por primera vez el concepto de antihéroe, que la verdad es muy importante en nuestra cultura, literatura o cine. De hecho, el personaje más importante de la literatura española, Don Quijote de la Mancha, es un antihéroe. Hasta el momento primaban en España las novelas de caballerías, en las que el caballero siempre hace lo que es correcto y no tiene ningún tipo de error. Su personalidad es básicamente un cliché. Pero estas obras introducen un personaje totalmente distinto. Cuenta el pasado para explicar su situación presente. No asciende a la virtud y se forja por sus circunstancias. El libro plantea situaciones reales en ciudades reales y está marcada por el contexto histórico del momento. Es una ficción autobiográfica que en forma de carta nos muestra lo peor del ser humano. A continuación os dejo el esquema de las etapas de la vida del Lázaro durante esta obra. Podéis pausar el vídeo, echarle un vistazo y añadirlo al examen porque esto demuestra que os habéis leído el libro y que lo habéis comprendido a la perfección. Resumiendo, en la prosa del Renacimiento consideramos prosa no narrativa en la que predomina la forma dialogada y presenta distintos temas. Destacan Fray Luis de León, Santa Teresa de Jesús en la prosa de temática religiosa y en la no religiosa los hermanos Juan y Alfonso Valdés. Después hablaremos de la prosa narrativa en la que se realiza un cambio importante hacia la creación de la novela moderna. Existen varios tipos de novela, como la bizantina, la pastoril, la morisca, la de caballería, la sentimental, la cerintinesca, y comienza la novela picaresca con El Lazarillo de Tormes, cuyo protagonista cuenta su vida de forma autobiográfica, posee estructura de servicio y sufre un proceso de deformación que se plasma en el final de la obra. Hablemos ahora del teatro. Podemos determinar que la influencia italiana fue determinante para la creación del nuevo teatro europeo, por medio de la popular comedia del arte que llevará a toda Europa las primeras compañías profesionales de teatro. Y gracias al teatro de los humanistas creará un sistema teatral que significa el inicio del teatro moderno. A la entrada del siglo XVI, las formas dramáticas medievales evolucionan hacia manifestaciones de teatro popular, en las que comediantes profesionales recorren los países representando en plazas o posadas. O en el teatro eclesiástico promovido por la Iglesia con ocasiones en las grandes festividades religiosas, y el teatro de culto o cortesano con obras de inspiración clásica, cultivado en ámbitos cerrados. A finales de siglo empiezan a instalarse los primeros locales específicos para representaciones teatrales y se profesionalizan las compañías. Lope de Rueda todavía escenificaba en un tablado profesional formado por unos bancos y una tabla. En 1579 se crea el Corral de la Cruz, un teatro permanente. Esto permitirá un notable avance en la escenografía. Los personajes de este teatro suelen ser tipos sin profundidad psicológica. El soldado zanfarrón, el viejo celoso, el pastor rústico, el médico, etc. Será fundamental la figura del pastor, que oscila entre pastor rústico, rastrero, orgulloso, cantarín, charlatán y el pastor enamorado, nada rústico, que sería similar al de la novela pastoril y al de las églogas de Garcilaso de la Vega. El pastor rústico utiliza una lengua inventada, el sayagüés, que sirve para identificar a estos pastores y dotarlos de comicidad.
Los principales autores de teatro español son Gil Vicente, que fue un poeta y dramaturgo portugués y escribió en castellano y en portugués. Escribió obras del tipo pastoril, como el Auto Pastoril castellano, y también escribe farsas y comedias. Su obra más importante sería Don Duardos. Por otro lado, tenemos a Bartolomé Torres Naharro, que tenía ideas muy interesantes sobre el teatro, como que debía guiarse por el principio de verosimilitud. Ha de estar dividida en 5 actos, les da el nombre de jornadas, y se ha de limitar el número de personajes. Divide las comedias en a noticia, basadas en la realidad, y a fantasía, inventadas. Las más importantes serían Comedia Himenea o Comedia Serafina. Uno de los más importantes fue Lope de Rueda, ya que fundó la primera compañía de teatro español con la que recorrería las ciudades representando obras originales. Su obra más conocida se llama Los Pasos, que son obras breves o costumbristas de escasa acción que se representaban en los entreactos de las comedias. Otros escritores llamarían entremeses a estas composiciones breves y cómicas. Se caracterizan por su ambiente popular, su cercanía al folclore y tomando algunos temas de la literatura popular. En ellos destacan el uso del lenguaje popular de gran fuerza cómica y la creación de una galería de personajes entre los que destaca el bobo. Sus pasos más conocidos son El Convidado o Las Aceitunas. Y por último tenemos a Juan de la Cueva, que se caracterizaba por su tratamiento trágico de las comedias. Podemos verlo en Los 7 Infantes de Lara o en la comedia de la muerte del rey Don Sancho y El Reto de Zamora. Y el último apartado de este tema lo veremos en el principio del siguiente, en el que hablaremos del teatro de Miguel de Cervantes, ya que en el próximo tema le vamos a dedicar entero el tema a Miguel de Cervantes, ya que entre el Quijote y su obra teatral tenemos mucho tiempo para hablar de él y de su extensa obra. Bueno, y aquí terminamos el tema, espero que haya quedado todo claro, y si no ha quedado claro, por favor ponérmelo en los comentarios y resolveré las dudas en cuanto lo vea. Aparte de eso, no olvides suscribirte, darle a like, activa la campanilla para que te lleguen las notificaciones y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.